¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Imagínese un mundo en el que todas las personas que a sí mismas se llaman cristianas, creyeran, enseñaran y practicaran las mismas cosas. No existiría la división, no existiría la confusión religiosa. El nombre de Cristo verdaderamente podría ser magnificado en tal atmósfera. Miles, innumerables miles podrían ser convertidos por medio de ese espíritu de unidad y por medio de ese espíritu de el mismo propósito. Desafortunadamente, eso no es verdad en el mundo en el cual vivimos. En lugar de eso, nos rodea el sectarismo, la división, la fragmentación, la confusión. Las personas no creen, las personas no practican hoy en día las mismas cosas aun cuando tenemos la Biblia. Pero una pequeña pregunta, ¿nuestro mundo podría ser diferente a eso? ¿Todos los que aclaman el nombre de Cristo deberían estar unidos? La respuesta de nuestro Señor Jesús a esa pregunta es sí. Todos los que aclaman el nombre de Cristo deberían estar unidos. Nuestro Señor Jesús, en la oración que le dirigió al Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, le pidió eso mismo a su Padre en oración. Empezando en el verso 20 dice, Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. En esta lectura, en estos 3 versículos de Juan capítulo 17, nuestro Señor Jesús nos muestra que Él quiere que todos los que invocan su nombre verdaderamente sean uno. Una pregunta que tengo para hacer con base en esto es la siguiente. Esta oración de nuestro Señor, la petición que le hace al Padre, es algo que se puede lograr, es algo que puede ser llevado a cabo con esa diversidad de creencias, de enseñanzas y de prácticas que vemos entre el pueblo que hoy día a sí mismo se llama cristiano. ¿Será posible que esta oración de nuestro Señor sea contestada, haya respuesta positiva con la actitud tan divisiva de este mundo de hoy? ¿O todos debemos creer, enseñar y practicar las mismas cosas para que la unidad sea una realidad? La palabra de Dios dice que todos debemos hacer las cosas de la misma manera. En 1 Corintios,
El apóstol Pablo en el capítulo 1 así lo enseña. Dice en 1 Corintios 1:10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O como lo expresó en la carta a los Efesios en el capítulo 4, empezando en el verso 3, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Aquí nos dice que hay un solo cuerpo, no que hay 3 o 5. Nos dice que hay un espíritu, no 5 o 10. Nos dice que hay un Señor, no 100 o 200. Nos dice que hay una fe, no varias creencias. Nos dice que hay un bautismo, no diversidad de ellos. Y nos dice que hay un Dios y Padre. El mensaje de nuestro Señor Jesús no fluctuaba dependiendo de la audiencia que tuviera. En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo nos dice que él enseñaba la misma cosa en todas las iglesias. Dice en este versículo 17 de 1 Corintios 7, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. No era que Pablo en una iglesia enseñara una cosa, mandara una cosa, y en otra iglesia del Señor, en otro lugar, mandara y enseñara otra cosa. La coherencia en doctrina y práctica caracterizó a Jesús, caracterizó a los apóstoles y caracterizó a los cristianos del primer siglo, y también debería caracterizarnos hoy en día. Hay una exhortación clara y directa del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Timoteo capítulo 6. Vamos a esta porción. Dice, 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Por la gran exhortación que el apóstol Juan tiene para todos nosotros desde hace 2000 años y que es necesario que la apliquemos hoy en día. Mire, dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidémonos. Hay muchos falsos por ahí predicando, según ellos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario, como dice este texto, probarlos. ¿Cómo podemos llegar a creer, a enseñar y a practicar las mismas cosas hoy en día? Muy sencillo. Siguiendo el mismo modelo o patrón. Judas, en el versículo 3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra de Dios debe ser nuestra guía completa, porque como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó durante su ministerio terrenal: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, versículo 32. Todos, si queremos ser libres por medio de la verdad, todos deben abandonar las tradiciones, las opiniones
y los mandamientos de los hombres como la norma o como patrón. Porque Jesús dijo, pues en vano me honran. Mateo 15, versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de Dios. Y añade en el versículo 13, y toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amigos, con la palabra de Dios como nuestra guía completa, podemos obtener la unidad. ¡Qué mundo maravilloso sería este si todos hiciéramos las cosas a la manera de Dios! Entonces, todos le agradarían, todos estaríamos en armonía los unos con los otros. La manera de Dios nos lleva a la unidad. La manera de los hombres nos lleva a la división y al sectarismo. Entonces, ¿cuál manera es la que usted escogerá? You are the words and the music, you are the song that I sing, you are the melody, you are the harmony, praise to your name I will bring. You are the Lord of lords, you are the mighty God, you are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me, you are the song that I sing. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. El buen humor es la clave para suavizar tensiones y mejorar nuestras relaciones interpersonales. La gracia y el ingenio nos acortan el camino para la reconciliación y disipan nuestras contrariedades. Si somos festivos y divertidos, nos vamos a entender mejor con los demás y de seguro vamos a cancelar la agresividad. Un señor cuenta que su esposa suele dejarle recados y detalles con esta firma: con cariño, tu esposa. Una noche, relata él, tuvimos una fuerte discusión y nos fuimos a acostar severamente enojados. A la mañana siguiente, encontré una nota junto a la taza de café. Se trataba de un comentario sobre nuestra pelea la noche anterior. La nota final había cambiado y decía: parienta lejana. Eso no arregló el problema, pero ese detalle de buen humor abrió el camino para que empezáramos a salir del mutismo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice nuestro Dios en Proverbios capítulo 1, verso 5. ¿Quisieras aumentar tu saber? Si su respuesta es afirmativa, ¿sabía usted que? La palabra velar es encontrada en las Escrituras cerca de 90 veces. Y esa palabra sugiere la idea de cautela, de tener cuidado, de ser prudentes, de prestar atención. Velar es esencial para nuestro beneficio espiritual y para nuestra salvación eterna. Ejemplos tenemos. Moisés
perdió Canaán, no pudo entrar en la tierra prometida porque falló en velar. Sansón. El fracaso de Sansón en velar permitió que los filisteos lo vencieran. Salomón, por no velar, fue llevado a la idolatría a causa de su fracaso en velar. Durante su ministerio personal en la tierra, Jesús dijo a los discípulos que velaran. Los amonestó diciendo en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A los discípulos se les dijo que velaran. Pedro advirtió a los discípulos diciendo en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y finalmente, para que sepamos, Jesús dijo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos capítulo 13, versículo 37. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Hermano Jaime, en base a lo que usted ahorita plantea sobre si hay una o varias doctrinas, usted dijo que en el primer siglo el Señor Jesucristo, los apóstoles y los cristianos del primer siglo tuvieron coherencia en lo que enseñaron, en la misma doctrina, no se apartaron de ella. ¿A qué se debe entonces que se haya desaparecido eso? Se debe sencillamente al hecho de que los hombres no están satisfechos con la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la costumbre de, si vamos a un restaurante de estos de autoservicio, por ejemplo, ir a Punto Rojo, que ahí está la mesa con todo ese tipo de comidas, uno coge la bandeja y solamente selecciona allá lo que desea, lo que no le gusta lo deja. Lo mismo está ocurriendo con la palabra de Dios. Hoy en día cuando se predica, hay cosas que a la gente no le gusta escuchar. Por un lado porque a lo mejor no es de su agrado, o por el otro porque no están de acuerdo con lo que dice el texto, aun cuando es palabra de Dios. Entonces, eso que usted dice que no les gusta escuchar, eso es lo que dice la Biblia en Timoteo, comezón de oír. Sí, por una parte comezón de oír. Por otra, es lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3. Dice, Juan capítulo 3, empezando en el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ocurre hoy en día que muchas de las obras de los llamados predicadores o mal llamados pastores no son obras hechas en Dios, aunque las llamen de Dios. Jesús mismo lo dijo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y algunos de hoy en día aparentemente le hacen creer a las personas que están haciendo la voluntad de Dios. ¿No se exageraría o no exageraría al pensar que cuando estas personas hacen eso, que le dan el nombre de sus doctrinas, de sus enseñanzas que son de Dios,
Y es como cuando dice la palabra que el enemigo se viste como ángel de luz. Como ángel de luz. Ahora, la petición de nuestro Señor Jesucristo es que todos hablemos una misma cosa y que tengamos un mismo sentir. Pero mientras no decidamos retornar a la palabra de Dios, mientras no decidamos dejar a un lado nuestros pensamientos personales, los libros de los hombres, nunca será posible que todos pensemos una misma cosa, mientras no tengamos como regla de fe la verdadera palabra de Dios. Ahora otra inquietud ya para terminar. Usted dijo, como dice la Biblia, que hay que probar los espíritus. ¿Cómo se prueban? Bueno, de eso lo vamos a dejar para otro programa porque Listo. el tiempo se nos acabó. Muy bien, hermano. Queridos amigos, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes en el día de hoy y los invitamos para nuestro próximo programa. Les habló Hugo Hernán López. y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de